Hola, muy buenas a todos. Muy buenas. Espérate a ver si está grabando, creo que sí. Sí, vale. Sed bienvenidos a Regreso al Pasado. Yo soy Nacho. Eso es, yo soy Celia. Y hoy hablamos de Norma Jane Baker. Y os preguntaréis, ¿de quién estamos hablando? Porque realmente por este nombre no conoce a nadie a esta mujer. Sin embargo, por su seudónimo sí que os sonará, que es Marilyn Monroe. Eso es. Bien. Sí, hacemos un poquito ahí un recorrido, recordando que básicamente nació el 1 de junio, un poco como aniversario de su cumpleaños. Y pues nada, un poquito a ver qué supuso esta actriz. Sí. Hablaremos, bueno, principalmente como siempre arrancamos, que sería por qué hablamos de Marilyn. Hablaremos, la ubicaremos en el contexto histórico que vivió, el contexto cultural cinematográfico, que también es importante. Hablaremos de ella, evidentemente, ya que estamos haciendo un biopic de ella, y finalizaremos con elementos especulativos, que es qué pasó con su muerte, asesinato o suicidio. Eso es, ahí esa es la cuestión. Así que empezamos por el principio, si te parece. ¿Por qué hablamos de Marilyn Monroe? Sí, vamos, que Marilyn Monroe podemos decir que es una de las actrices más importantes de Hollywood de todos los tiempos. Sobre todo de su época, en la década de los 50, y bueno, murió muy pronto en los 60, pero también ya era muy famosa en ese momento. ¿Quién es Marilyn Monroe? Es una musa de varios artistas, un icono sexual, un icono de la moda y una artista, claro, del momento, ¿no? Yo, para mí, en ese aspecto, yo diría que es un icono pop, en general, es un icono popular de diferentes ramas. Evidentemente, el cine, que aparezca ya en la primera revista Playboy, por ejemplo, también es muy importante para la época, que luego hablaremos de esto un poquito más a fondo. Dentro de lo que implica una industria como nunca nadie se hubiera imaginado que sería la industria cinematográfica de Hollywood y norteamericana en general. Aparte de que han pasado más de 50 años de su muerte, bastantes más, de hecho, y sigue siendo recordada a día de hoy. Es decir, y aparte de que su vida, de la cual luego hablaremos, veremos que hay elementos que se repiten en muchos actores y actrices y que se acaban de alguna manera como retroalimentándose, como si fuese algo natural que tuviera que pasar algo dentro de lo que es el mundo del espectáculo. Sí, ella es, por dar una descripción un poquillo de cómo es físicamente o cómo es a nivel de personalidad también, pues podemos decir que una persona, además, muy llamativa. En su momento, una persona bastante atractiva, bastante irreverente, muy desvergonzada, muy indisciplinada. Luego hablaremos también de esto, lo que supuso también en los rodajes de cine, tratar con una persona pues que además de todos estos factores tenía pues antecedentes de enfermedades mentales graves, depresiones, vulnerabilidad, inseguridades, un carácter de por sí ya muy difícil, ansiedad, una bomba, vamos, por así decir, Sí. en todos los niveles, ¿no? Y luego físicamente, pues todo el mundo recuerda que pues un prototipo de la sensualidad del momento, ¿no? Voluptuosa, ojos expresivos, mucho carácter, además, mucha picardía, ¿no? Sí, o sea, marcó tendencia, por así decirlo. Marcó tendencia totalmente, o sea, un icono de la moda, primero empezó su carrera como modelo, ya veremos esto también, una persona que dijésemos, por así decir, que la cámara la quiere, ¿no? Muy favorecida, que sabía sacar toda su potencialidad delante de una cámara, yo creo también, y que cautivaba a todo el mundo por su personalidad y por todo. Sí.
No, desde luego, en ese aspecto era única. Es verdad que también acabará teniendo ciertos problemas con productores, que luego lo hablaremos más, con la Fox o con otros, con la 20th Century Fox, para ser más concretos. Y también un poco cómo era ese mundo de los rodajes, porque es verdad que si nos centramos dentro de lo que es el mundo del cine, existe algo que los yankees en general hacen, que es hacer de todo un espectáculo. Porque aunque el mundo del cine, que realmente en el momento en el que nace Marilyn Monroe, que es 1926, Estados Unidos no es un grande de la industria del cine. Es decir, va a rebufo de otros dos países donde esto es más fuerte, que es Francia y Alemania. Es decir, sociedades quizás en aquel momento mucho más abiertas. También lo era Estados Unidos, pero de puertas para adentro. Es decir, digamos que el mundo del cine supone una revolución enorme, como puede ser ahora mismo YouTube, por ejemplo, o Twitch o otras plataformas. Era un mundo totalmente nuevo donde no se sabía muy bien las posibilidades que tenía aquello. ¿Qué ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? Que los norteamericanos se dan cuenta del potencial de esta industria. Ya durante la guerra son conscientes. Durante la guerra yo diría que ya hay mucha afluencia. Es más, luego cuando hablemos un poquillo de la cultura ahondaremos un poco en esto, pero durante la Segunda Guerra Mundial es cuando más petó la industria del cine en Estados Unidos. Sí, ahí dieron el pelotazo, como diríamos aquí en España. Y realmente, claro, se encontraron con un medio con unas posibilidades enormes de difundir un mensaje, que sobre todo en la época de la Guerra Fría, en función de qué lado te encuentres, será de un lado o de otro. Y esto obviamente trae un problema, que es cómo te enfrentas, en el caso de los Estados Unidos, a la amenaza comunista desde un punto de vista cultural y cinematográfico. Eso se verá mucho no solamente en las películas, sino a la hora de delatar a posibles directores, productores, actores, etcétera, que estén metidos dentro del movimiento comunista. Es decir, Marilyn no lo era realmente, es decir, no hay ninguna prueba, no hay ningún documento que diga nada de esto, pero es verdad que ella llegó a tener amistades que sí podrían, o se sospecha que podrían haber tenido vínculos. Aquí entra en juego la caza de brujas. Eso es. Para evitar la expansión de esta ideología en suelo estadounidense. Sí, porque ¿en qué contexto estamos? Bueno, nace a finales de los años 20, Marilyn Monroe, y digamos que, bueno, su crecimiento y su adolescencia se enmarcan en lo que pudo ser el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando ella crece y empieza a ser una persona conocida, ¿en qué contexto está Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa políticamente allí? Sí, a ver, cuando ella ya empieza a ser actriz como tal, que es durante la guerra, previamente digamos que esto también tendrá mucho que ver seguramente con la época en la que vive Marilyn Monroe, porque tuvo una juventud tan complicada, que luego lo hablaremos, pero claro, yo creo que una de las razones es porque el país está en una situación de ruina económica. Es decir, está el crack del 29 y hay una situación totalmente desastrosa que afectaron a ¿cómo se dice? Joder, que no me sale. A un montón de generaciones enteras, que no me salía la palabra. De un modo u otro. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucede? Una época de bonanza económica, pero también de situación de... claro, si antes los años 20 y parte de los 30 era como juerga, diversión, desenfreno. El mundo del jazz. El mundo del jazz, Carpe Diem. El mundo de los finales de los 40 y durante los 50 sobre todo será una sociedad mucho más conservadora, por lo menos de cara a la galería. Es decir, habrá una situación de doble moral. Esto va a ser así, es cierto, porque tenemos como que después de la Segunda Guerra Mundial los roles se van a seguir manteniendo como si no hubiera pasado nada. Es decir, como antes de la Segunda Guerra Mundial, que ya estaba empezando a imperar una especie de moral puritana, conservadora.
pues sí, muy conformista, podríamos llegar a decir, ¿no? Lo que pretenden después de la Segunda Guerra Mundial es volver a ese mundo, ¿no? A ese mundo de... A una situación previa quizás a la Primera Guerra Mundial, en ese sentido. Recuperar valores tradicionales, roles tradicionales de género también. Y bueno, es verdad que en una etapa de bonanza económica, pero también de conflictos de desigualdad social, ¿no? Sí, sí, realmente. Hombre, todavía no empieza como tal, pero sí claro. pero es cierto que ya en finales de los 50 ya se empieza a ver ciertos resquicios, pues lo que mencionabas de los roles de género, la cuestión de la segregación racial. Realmente son temas que no le afectan a Marilyn como tal, pero que están ahí, inmensos. El tema del macartismo, por ejemplo, con la cuestión de las afiliaciones políticas más hacia la izquierda, es decir, una persecución total de cualquiera que sea sospechoso de, no te digo que sea comunista, sospechoso de serlo, que eso son dos cosas muy diferentes. Y que eso luego se traducirá en una sociedad más controladora desde el punto de vista de lo que haces, lo que dices, con quién te juntas. Es decir, esa imagen del país de la libertad como que se empieza a ver que no es tan libre para según qué temas. Sí, es cierto. Y además de que estamos en pleno contexto de la Guerra Fría, de pues eso, de imponer una moral tradicional americana, muy antagónica a lo que puede suponer la izquierda comunista y tal, que es el mayor enemigo en estos momentos a nivel población, a nivel social. Y bueno, sí, en una etapa también de desigualdades, no solamente roles de género o también la cuestión de la segregación racial y del tema de los derechos civiles y tal, que esto va a ser algo que se va a poner de manifiesto sobre todo en la siguiente década, en los años 60, sino también en la diferencia de desarrollo que había, ¿no?, entre las ciudades y el mundo rural estadounidense. Estamos viviendo una etapa de éxodo rural en estos momentos en los que la población pues se va a las ciudades, foco de trabajo, foco de formación de familias jóvenes y, por supuesto, foco de cultura. Mientras que el mundo rural queda relegado ahí pues a una posición de pobreza, podríamos decir, un mundo más suburbial. Sí, y eso en cierto modo se mantiene hasta cierto punto hasta el día de hoy, si lo pensamos detenidamente. Esto es algo que sucede en todos los países occidentales más tarde o más temprano. Tiene que pasar. Es decir, es como un elemento natural. Al final, esa situación pues es la que conocemos, es decir, tenemos el mundo del campo, no voy a decir vacío, pero es verdad que con bastante menos población. Antiguamente, la gente tiene que entender que la mayor parte de la gente vivía en el campo, no en las ciudades. Claro. Esto cambia totalmente. ¿Por qué cambia? Porque las oportunidades en las ciudades son mayores. Eso es. Sí, y políticamente estamos hablando pues de una política de contención, ¿no? De impedir que se expanda este comunismo por otros países, fuera también de Estados Unidos y dentro, claro. Sí, es ahí a donde vamos. La amenaza externa e interna. Claro. Esto, por ejemplo, los países totalitarios en general, ya los nazis, por ejemplo, lo supieron, pero también los propios comunistas, sabían que el cine era una herramienta muy poderosa para difundir su mensaje, ya sea de manera más subliminal o de manera más directa. Claro, lo que quería el mundo estadounidense era evitar, en medida de todo lo posible, que cualquier atisbo de mensaje sospechoso de comunista pudiera tener cabida en este mundo, en esta nueva industria. Por tanto, se llegará a producir elementos de censura que todos pensamos que en una democracia esto es impensable, pero en Estados Unidos, en los años 50, hubo una censura cinematográfica bastante importante de qué se enseña, qué no se enseña, para todo, no solamente desde un punto de vista ideológico, sino también desde un punto de vista de la moral. Es decir, ciertos elementos, como por ejemplo, de hecho veremos a Marilyn Monroe en alguna película ligera de ropa, digámoslo así, y eso supondrá un escándalo. Claro, objeto de crítica. Al final las sociedades pues son
muy cristianas, ¿no? Ahora en Estados Unidos hay ese puritanismo típico americano, moral y éticamente, pues también va a haber una censura, se van a condenar no solamente cosas a nivel legislativo, sino actitudes por la calle, en todas partes. Y también, pues obviamente la gente joven va a generar un rechazo ante esa cultura del puritanismo y se va a revelar en muchos de los ambientes y de los aspectos de la sociedad al final. Lo que pasa es que es eso, Marilyn Monroe no vivirá para verlo, realmente. Claro. Es decir, esto es algo que se verá ya a partir de 1965 para adelante, es decir, nos estamos un poco apresurando. Antes ya hay camalazos, antes, bueno, ya veremos que hay... más o menos. Movimientos culturales que desafían ya todo esto en este tipo de sociedad más conformista, pues hay varios movimientos. Por ejemplo, se me ocurre la generación Beat, generación de escritores estadounidenses de los años 50, ¿no? Que empiezan a tomarse pues la vida de otra manera y empiezan a hablar de temas muy diferentes en los libros. Empiezan a hablar de drogas, algo que pues en la sociedad estadounidense era como impensable. No lo quiero ni escuchar. Libertad sexual, empiezan a hablar también de filosofía oriental. Ya empieza a haber aquí como unos ramalazos de muchas personas, también en el movimiento de liberación de la mujer, empieza también pues dentro de esta generación Beat, pues Diane di Prima, por ejemplo, que era una poeta de esta generación, más un pionero que es Kerouac, que es a lo mejor la persona que más se conoce. Pero bueno, sí, empiezan a escribir otro tipo de literatura y otro tipo de cosas que no estaban acostumbrados a ver los estadounidenses, ¿no? Se vestían con otra ropa nueva que luego marcaría la tendencia, por ejemplo, en el mundo del rock and roll, ¿no? El tupé. Sí. Los 50 en ese aspecto es verdad que eran los rebeldes sin causa, se decía muchas veces. Eso es, el mundo del rock and roll, que se verá eclipsado por la figura de Elvis Presley, un hombre que bailaba de forma exageradamente sexual en televisión en un mundo que no, vamos, que se tapaban los ojos. Sí. Lo de Elvis Presley esto da para un programa entero porque tuvo sus etapas. Desde luego. Muy puritano, es decir, él empezó siendo el niño que pues todas las madres quieren como novio de sus hijas, ¿no? Por así decir. Sí, sí, totalmente. Hasta que de repente dijo, no, ya está bien, me voy a dejarme de gospel y voy a cantar otra cosa, ¿sabes? Y pues genera ese movimiento rock and rollero, rebelde. O sea, ya se dan ramalazos, una forma de bailar única, un origen, un estilo que mezcla música negra, música africana y norteamericana junta, de una manera muy evidente. Bueno, un movimiento muy expresivo, luego pues habrá otros ramalazos en el arte también. Pero bueno, en este caso lo que más nos interesa es el mundo del cine, ¿no? En estos momentos también. Sí. Sí, desde luego. O sea, digamos que ahí la etapa Eisenhower, que sería el presidente de los años 50, supone prácticamente eso. Sí, sí, del Partido Republicano. Supone esto. En los 60 es verdad que podría perfectamente haberle ganado el Nixon, que se presentó contra Kennedy, pero finalmente ganó Kennedy, no sé si porque la gente buscaba un cambio o porque supieron vender mejor el mensaje o lo que fuera, pero es verdad que la cosa estuvo como bastante igualada en ese sentido. Y claro, luego ya con Kennedy pues sale pues un poco lo que todos conocemos, que vendría a ser un poco el tema de los derechos civiles, el tema del fin de la segregación racial, o por lo menos intentando que esto pueda aparecer. Yo que sé, elementos de intentar acabar con la Guerra Fría cuando acabe el tema de la crisis de los misiles de Cuba, que luego finalmente no sucedió por lo que todos sabemos. En Dallas. Cosas así, otras cosillas irán pasando. Es decir, poco a poco tendrá, pero es verdad que el mundo norteamericano da un cambio quizás muy drástico con la llegada de Kennedy al poder. Sí, Kennedy además que va a ser un coprotagonista de esta historia cuando hablemos ya de, vamos, no solo él, sino su hermano, pero bueno, hablaremos también de eso. El cine, por dar unos ramalazos aquí también y hablar un poquito de cómo era este cine, hemos hablado un poco del cine en la Segunda Guerra Mundial.
que era un cine con fines más propagandísticos que otra cosa, pero que cosechó muchos éxitos en Hollywood. Al final era un entretenimiento básico de todo el mundo, ir al cine era muy barato, era muy asequible, era una actividad casi diaria. Sí. Y una etapa de mucho... Ya en los años 50 es verdad que el cine empieza a tener una evolución que puede ser en parte propagandística, pero no exclusivamente, porque muchos directores sabían muy bien cómo saltarse esa censura. O podían más o menos maquillarlo. Sí, esa es la clave. Interpretar. Es decir, como el arte es muy interpretable, a veces... Es decir, muchos directores que, por ejemplo, eran de origen alemán o francés, que se mudaron a Estados Unidos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, gente como Fritz Lang, entre otros, vieron la capacidad de intentar sortear esto como pudieron. Y no les salió mal, es decir, Fritz Lang, por ejemplo, yo creo que es uno de los mejores directores que hay de esta época. Aparece el cine noir, que es un buen cine como crítica a esta nueva sociedad que surge como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Sí, este momento del cine es verdad que igual es un poquito menos lúcido que en los años 40, que había sido como etapa dorada del cine de Hollywood y tal. Aquí empieza a haber, bueno, varios elementos que le juegan malas pasadas al cine tradicional, como lo conocemos, al cine de Hollywood tradicional, claro. La primera cosa que yo destacaría, que es algo que, bueno, se revolucionaría después el mundo entero, la aparición de la televisión. Ah, sí, por supuesto. En los hogares estadounidenses, pues evidentemente eso no jugó a favor de la industria del cine cuando pues las visitas a las salas cayeron en picado en los años 50. ¿Por qué? Pues porque la gente se quedaba en casa viendo una programación en la televisión que le era gratuita y no tenía por qué pagar para irse fuera de su casa a ver una película cuando estaba dentro y podía gozar de una programación gratuita, ¿no? Fue una revolución el mundo de la televisión, aparte de que también será un instrumento de propaganda en la Guerra Fría muy importante, pues también, claro, tendrán ahí ese competidor nato que después Hollywood hará sus cosillas para intentar pues, vender a películas a la programación de la televisión y se empezarán a pasar por ahí películas. En estos momentos Hollywood también va a incorporar el Technicolor, vamos, lo va a mejorar mucho y las películas se van a empezar a grabar esencialmente a color, algo que también revolucionó en su momento la historia del cine. O sea, se van a dar muchas innovaciones. O sea, Hollywood va a poner empeño en intentar salvar esa industria en la que muchas de las productoras típicas estaban sufriendo colapsos y crisis graves hasta el punto de desaparecer. Sí, a ver, yo creo que supieron más o menos el mundo del cine adaptarse a la situación que se encontraba. Que es como, vale, no podemos hacer tropecientas películas como antes, lo que tenemos que hacer es menos películas, pero con una mejor calidad. No solamente ya por la cuestión del color, sino también en mejores guiones, saber pagar bien a los actores, por ejemplo, porque antes a lo mejor pues no era necesario pagarles tanto dinero, porque se hacía muchísimas películas, de tal manera que se compensaba los salarios con el número de películas. El problema es que hay menos películas, pero claro, los salarios seguían siendo los mismos. Esto es algo que con el tiempo cambiará y mejorará. Aquí es donde empieza a verse el negocio dentro del mundo del cine, y eso, por ejemplo, Marín sí será suficientemente inteligente como para saber coger el toro por los cuernos. Sí, desde luego. Además, luego hablaremos justo de su trayectoria en cine como tal. Pero sí que es verdad que ella se va a poder adaptar a todo esto porque se va a dar cuenta del cambio de la situación. El mundo del cine se está profesionalizando, por así decir, ¿no? El mundo de Hollywood se está profesionalizando poco a poco. Y pues todas estas técnicas de, pues, oye, pues la televisión le vendo un par de películas en la programación y ya está. O incorporo cines en los centros comerciales, algo que nunca se había hecho tampoco antes. Sí, es como... Es aquello que se decía de, no es un trabajo más. Claro. Es un paso más. Es un paso más. Y bueno, además aparecen un montón de géneros nuevos. Quiero decir, antes lo que dominaba, yo qué sé, sería el western, ¿no? El cine negro, cosas así. El cine negro estaba por estas fechas. Los western también aparecen, ¿eh? También estaban, ¿no? Muy famosos también antes. Estaban. También es lógico, es decir, piensa que Hollywood está en California, es decir, aquello era el oeste hace no demasiado tiempo. Sí, Quieras claro. o no, era una manera también de manera romántica, dirían muchos, también es lógico,
de mostrar la cara amable del oeste a través Eso del es. cine. Aquello del destino manifiesto, el sueño americano, es decir, quieras o no, eran elementos que estaban ahí. El cine de gángsters, es verdad que ya empezaba a aparecer. Era Sí, muy poco, pero algo surgía. Es decir, en la primera película de Scarface, porque la que conocemos todos con Tony Montana de los 80, es un remake de una de los años 30, que era, pues, parodiaba, entre comillas, hablaba de los gángsters, por ejemplo, de Chicago y demás. Es decir, que era una historia que no existía desde hacía demasiado tiempo. Los gángsters en Estados Unidos datan de los años 20, no hace muchas décadas. curioso todo eso. Ya le daremos caña a eso. Llama la atención. Sí, desde luego. Sí, lo bueno es que además aparece un género pues que va a ser totalmente partícipe de esta sociedad nueva, sociedad de consumo, el desarrollo de la cultura de masas a través de la televisión y tal. Aparece la comedia como tal, como las comedias de alta sociedad o como ese tipo de cine, ¿no? Comedias además que van a ser siempre en estos momentos musicales también. Sí. Sí, el género musical, paradójicamente, estaba bastante más en vogue en aquella época de lo que yo me esperaba. O sea, pensaba que los musicales era algo más, entre comillas, actual, pero no, parece ser que tenían raíces más profundas. Sí, de hecho Marilyn Monroe va a ser el perfil de películas que va a realizar por lo general hasta que pues ella se plante, se imponga y quiera dedicarse a hacer otro tipo de pelis. Lo que más va a hacer ella son comedias románticas de este estilo, musicales y pues representativas al final de esta sociedad de consumo que se quiere divertir, que no sé qué, pero esa diversión tan moderadita, tan, bueno, pues eso, su comedia de turno, ¿no? No, pero son comedias buenas, para la época. Sí, claro, en plan, son clásicos al final. Muchas, de hecho, que hasta sobrevaloradas. No, pero... había... yo no creo que esté sobrevalorado, yo creo que había buen nivel en los guiones. Sí, o sea, eso ya opiniones habrá sí, eso es verdad. Muchas que yo qué sé. Pero bueno, estamos hablando al final de una etapa del cine en la que, pues yo qué sé, tenemos a Marlon Brando, a James Dean, a Marilyn Monroe, a personajes que yo creo, claro, que todo el mundo conocemos, en plan, que forman parte de la historia del cine y que al final es una época en la que la industria estaba sufriendo los achaques de una competidora nueva, que es la televisión, por así decir, y las circunstancias también, pues otro tipo de formas de ocio y demás. Y supo renovarse, supo adaptarse, se profesionalizó, se innovó mucho, se invirtió en eso, en nuevos enfoques de películas, nuevos tipos de plano, nuevas técnicas de color, demás. Y al final, pues bueno, tenemos una etapa que en cierto modo va a ser bastante próspera también. Sí, desde luego. A ver, es que es una época de prosperidad bastante bollante en comparación con lo que había conocido los norteamericanos a finales de los años 20 y sobre todo la década de los 30 es horrible desde el punto de vista económico. Pero ya lo que es la guerra mundial para adelante hasta 1973 va a ser una época dorada. Total. Desde el punto de vista económico, ojo. Sí, y en este contexto vamos a tener a Marilyn. Sí. Si quieres repasamos un poquito su vida. Sí, perfecto. Y ya que la tenemos ahí encuadrada, vamos a ver cómo se desarrolla ella en este mundo, en esta sociedad estadounidense y cómo va a ser su vida, que no va a ser nada fácil desde que nace. Bueno, ya hemos dicho antes que nacerá un 1 de junio de 1926. Nace en California. Sí, en Los Ángeles concretamente. Y bueno, va a tener una infancia muy dura porque su madre tuvo que darla en adopción varias veces, tenía problemas mentales desde muy joven, la madre también, el padre nunca quiso saber nada, de hecho Marilyn Monroe nunca va a conocer a su padre, ni el padre va a querer saber nada de ella. Jamás, ni cuando ella era famosa, ni nunca. O sea, eso yo creo que va a formar parte de un bagaje traumático que va a tener durante toda su vida que arrastrar Marilyn al final. Y bueno, pasa la infancia en varias familias adoptivas, de amigas de la madre, luego también en orfanatos, luego en otra amiga de la madre, y así todo el rato,
muy inestable. No sé con cuántas familias llegó a estar, pero yo diría que hasta más de 10, si no Bastante, recuerdo mal. sí. Fácilmente. Es que fue una infancia bastante difícil, ¿eh? Entre familias de acogida, situaciones complicadas con la madre, porque muchas veces pues volvía por la hija porque ella se encontraba mejor, pero luego recaía. Era una situación donde es imposible criar a una hija, en este caso. De manera y que salga bien, digamos, la situación, porque era muy complicado. Sí. Era bastante complicado, es verdad que... Pero es cierto que dentro de estas familias acogidas, creo que hay una muy concreta donde, de algún modo, existe la posibilidad de inculcarle lo que es el mundo del espectáculo. Es decir, el mundo de lo que es el cine, para que pueda ser en un futuro una actriz. Yo creo que por ahí van los tiros, por qué se mete a ser actriz. Es decir, como que hay ahí quizás un atisbo de algo, aparte de que su nombre, el original, no el que conocemos todos, el de Norma Jane Baker, es por dos actrices muy concretas, que serían Norma Talmadge y Jane sería por Jane Harwood, si no recuerdo mal. Es decir, que ambas eran actrices de Hollywood, Sí, que no conocen ni su puñetera madre, pero que en su día pues trabajarían en esa industria y yo creo que todo esto como está como demasiado ligado a que coja este camino. Sí, parece una premonición total, porque además luego ella, pues durante toda su infancia y cuando empieza a currar y tal, no va a estar pensando en el mundo del cine hasta que no se le presente una oportunidad casual. Pero sí que es cierto que ya parece que premonitorio que su madre le pusiera dos nombres de sus dos actrices favoritas, así por casualidad, y que luego ella llegase a ser un icono más de esto, ¿no? Bueno, sí. Eso, infancia complicada, de hecho fue violada también varias veces antes de los 12 años, o sea, por varios miembros de estas familias de acogidas, en plan todo bastante traumático. Y pues a los 16 años se casó precipitadamente con un vecino, con el hijo de los vecinos, para no tener que volver al orfanato, porque la mejor amiga de la madre, si no me equivoco, que es quien la tenía acogida, se tiene que mudar por trabajo a otro estado y pues no quiere. Entonces la opción era o quedarse en el orfanato o casarse. Claro, hay que recordar que la mayoría de edad en Estados Unidos son 21 años. Es decir, que no bastaba a lo mejor con los 18 que tenemos hoy día. También es verdad que eran otros tiempos. Y que la mayoría de edad, por ejemplo, en España en aquel momento era de 25 años. Qué barbaridad, ¿eh? Para aquel entonces, para que la gente se haga una idea. o a los 23, una cosa así más o menos. O sea, estaba ahí la rama, es decir... Pero sí, James Dougherty, que sería el policía con el que se casa, tendría 21 años y la situación, pues, digamos, se permite y demás. Pero bueno, no va a ser un matrimonio muy feliz, o por lo menos no muy duradero. Como todos los que tuvo Marilyn, en realidad. Sí, hemos hecho un poco spoiler, pero sí. Sí, la verdad es que él se va a ir pronto, se va a enrolar en la Marina y se va a marchar, va a quedarse sola, va a haber algún intento de suicidio desde muy joven también por parte de Marilyn Monroe. Antes de cumplir los 18 ya lo había intentado más de una vez, al parecer. Y bueno, ella empezó a trabajar gracias a la madre de su marido en una fábrica de munición o algo así, o de paracaídas, o no me acuerdo, algo que tiene que ver con la industria de la guerra. Y pues allí fue alguien a fotografiar el sitio y tal, y a fotografiar a los trabajadores, y fue donde ella tuvo el primer contacto con las cámaras, por así decir, que va a ser cuando pues empiece a darse cuenta de que a lo mejor pues decide tomar otro camino en la vida, ¿no? Sí, la idea es bastante... De hecho, empieza en este mundo, entre comillas, por casualidad, digámoslo así. Es decir, ya lo que es el final de la guerra, 1944, hasta ya lo que se llamaría ya la posguerra, los primeros años de posguerra, 1947, yo creo que es una época de mundo artístico donde ella inicia ese mundo. No sé si es consciente o no de la oportunidad que se le va a brindar gracias como consecuencia a que alguien le toma una foto.
Sí, sí, para hacer un reportaje en una revista random paramilitares y sin más, o sea, nada que a ella le pueda... Pero bueno, se va a dar cuenta, al final, pues con el fotógrafo le dio a entender que podía valer para ello, o puede ser, o algo así. Y al final abandonará la fábrica y bueno, y empezará a hacer castings, a apuntarse como modelo para salir en más revistas, y va a empezar a hacer sus portadillas. Va a tener problemas con su marido en este momento porque el marido no va a querer que ella deje el trabajo y se ponga a trabajar como modelo, pero bueno, apostó por su carrera profesional, se divorció y pues nada, en 1946 ya estaba presentándose a un montón de castings y fue en el momento en el que cambió su nombre por el que hoy conocemos. O sea, ya se puso su propio nombre. De hecho, creo que fue un poco más tarde, pero bueno, sí, puede ser que por ahí ya empezase la idea de, sí, 1946, 1947, sí, estaría por ahí más o menos. Claro, de hecho, ¿cuándo empieza concretamente esta situación que tú dices? Cuando la 20th Century Fox la contrata. Contrata. Es un contrato de unos 6 meses, poquito tiempo, pero bueno, es para probar a ver qué tal funciona como extra. Y resulta que, oye, pues no lo hace mal, está por ahí, es decir, y aquí es como tal lo que aquí no desaparece Norma Jane Baker, pero aquí es donde nace, como tú bien dirías, Marilyn Monroe, es decir, el antes y el después, una especie de renacimiento, podríamos llamarlo así, de esta mujer. Empieza personaje, en plan, se deja atrás la persona, ¿no? Y empieza el personaje. Sí. Y de hecho, el nombre de Marilyn Monroe también tiene sus curiosidades. Es decir, ¿por qué escoge este nombre? Es que esto es algo que mucha gente diría, pero ¿por qué se llama también de esta manera? Yo que sé, algún vínculo o alguna cosa. Algo que lo haya hecho llamarse Sí, así. se supone que es porque Marilyn, el nombre es por Marilyn Miller, y Monroe sería porque es el apellido de soltera de su madre. Fíjate. Es decir, este es un poco el planteamiento que se tiene de por qué escogió el nombre. Jolín, pues fíjate, curiosidad. Sí, es cierto que sus primeros papeles no llega a tener mucho éxito como tal, es decir, bueno, está haciendo algunas películas como Años Peligrosos o El shock de Miss Pilgrim, pero tampoco es que tenga un éxito muy grande este tipo de películas. No es culpa de ella realmente, es que no termina de encontrar el cine en ese periodo que hemos descrito antes, no ha encontrado su lugar todavía. Esto hará que en 1947 el contrato no sea renovado. Y esto pues, supone un pequeño problema o por lo menos un contratiempo, pero ya posteriormente, digámoslo así, en 1948, prácticamente al año siguiente, habría un contrato con la Columbia Pictures, otra empresa que se encargaría de esto. Y bueno, interpretaría en este caso pues, a una bailarina llamada Peggy en un musical de los que hemos hablado antes, que creo que se llamaba algo así como Las Damas del Churus o algo así, o el Churis o algo así. No recuerdo muy bien el nombre. Tenía como un nombre francés. Y también no tiene éxito. Sí, las primeras oportunidades que tiene, pues son muy sutiles, ella pasa bastante desapercibidilla y además es que las películas en sí pues no están triunfando, por lo tanto no puede haber ahí más de dónde sacar. Es un periodo de reestructuración del cine muy complejo. Claro. ¿Qué ocurre? La Fox vuelve a contratarla otra vez porque ven que, oye, puede darse ya esa reestructuración, ya estamos en 1949. Oye, podría darse alguna posibilidad. Total, estaba haciendo esta mujer de extra, pues tampoco es culpa suya. Sí, Y para aquí es algún donde yo creo que empieza el momento de actriz revelación, o lo que nosotros llamaríamos actriz revelación, con películas rollo como Amor en conserva, de los hermanos Marx. No, sí. Aquí empieza a darse en 1950 con La jungla de asfalto. Eva al desnudo.
Eva al desnudo, que ya fue una de las importantes. De hecho, en esta época es cuando también Marilyn empieza a tomar clases de arte, de literatura, de interpretación y se empieza a tomar en serio el camino del cine. Porque antes, Sí. pues entre unas cosas y otras, le valía una portada, le valía un casting para hacer de extra secundaria en una película tal, pero ahora sí que es verdad que se va a empezar a tomar en serio esta posibilidad de actuar y va a empezar a tomar clases de manera voluntaria y va a empezar a formarse para poder sacar partido al talento que tenía. Sí, de hecho, tú fíjate hasta qué nivel, que son clases nocturnas, ¿eh? Esto no son clases diurnas, porque por las mañanas se dedicaba a rodar películas de bajo presupuesto. Claro, claro. Que esto es importante, es decir, ya se lo quiere tomar en serio como diciendo, esto yo ya no quiero ser una simple extra, quiero destacar. Eso es. Y aquí, por ejemplo, en 1952 ya aparece, por ejemplo, que ya trabaja con directores de cierto renombre, como sería Fritz Lang. Sí, sí, sí. Es decir, luego habría otras comedias, rollo como Nosotros no estamos casados, que está por ahí. O yo Sí, que sé, los incluso con caballeros Howard las Hughes. prefieren rubias, también creo que es de esta época, de 1953. Sí, por ahí, sí. Howard Hawks. Sí, Que de hecho yo diría que esa obra, Los caballeros las prefieren rubias, fue la primera obra en la que Marilyn Monroe destacó. Sí, yo creo que es la película en la que realmente yo creo que se empiezan a fijar y dicen, esta mujer vale para esto. De hecho, ya en el año 52 es cuando ya aparece con la estética que todos conocemos. Rubia platino, pelo ondulante. Es decir, esto también es importante, que ella no era rubia de nacimiento, precisamente. Es decir, es la imagen que tenemos en la cabeza, pero ella no era así previamente. Y aquí es donde empieza todo, de algún modo. Es decir, en la primera foto sale morena, ¿no? En la foto en la que sí, le hace el fotógrafo dentro de la fábrica, que es por la que ella empieza a ver ese camino, ella sale morena, sale muy jovencita, tenía 19 años o algo así. sí. No, de hecho, además, en 1953 yo creo que es un año que es perfecto para ella en muchas situaciones. Primero porque Andy Warhol se fija en ella y hace el famoso díptico de Marilyn que todos conocemos. Aparece el número inaugural del Playboy que hemos hablado antes. ¿Sí? 1953, ojo. Y Esto no son los 60. se casa con Joe DiMaggio también, que era un importante jugador de béisbol, si no me equivoco, de Estados Unidos. Sí. Va a ser el momento en el que ella se casa. Además, en el 50, en estos primeros años de la década de los 50, sí que es verdad que Marilyn ya va encontrando su camino en el mundo del cine. De hecho, va a ser curioso esto también, lo típico de que va a la guerra de Corea, Sí. cuando se casa con Joe DiMaggio, que tenían la luna de miel, la tuvieron en Japón, y ella dijo, pues me voy a Corea a animar a las tropas a cantar, típica imagen famosa, ¿no? Y ahí es cuando ya el índice de popularidad que tiene Marilyn Monroe, pues llega a cotas. Claro, sí, sí. Es que es eso, ahí se empieza a disparar totalmente. Antes hemos hablado de los westerns, en 1954 hará un western, que se llamará Río sin retorno. Que en el 53 también es cuando inaugura la revista Playboy con su frontal. Sí, sí, lo había mencionado, sí. Cierto, cierto. Bueno, aquí se darán también otros problemas, que es más problemas con la Fox. Qué raro. ¿Cuál será el problema en este caso? Que su salario es inferior a la de otros actores. Pero esto es por limitaciones del contrato. Es decir, tenía un contrato más antiguo, digámoslo así, mediante el cual no podía escoger libremente los proyectos, sino que simplemente decían, tú, te queremos para tal película, en vez de poder escoger ella si quería cierta película o... De hecho, llegará a tener más poder, esto luego lo hablaremos, de que incluso llegará a escoger directores para hacer películas. Y hacer del rodaje lo que ella quiera. O sea, al final... No, aparte de que ella misma llegará a declarar de que estaba harta hasta aquel momento de hacer de la imagen que tenemos de la rubia tonta. Sí, de chica tonta rubia y tal. Sí, el problema con la Fox, aparte del tema económico, es ese poco margen que tiene de tomar decisiones dentro de sus proyectos y dentro de la empresa. Y pues nada,
Va a decidir abandonar la Fox al final. Va a abandonar Hollywood. Pues la abandona, pero hace una contracampaña que es digna de estudio. Realmente, o sea, porque ella ya contaba con fama, era consciente de su fama, que esto es muy importante, porque tú puedes ser famoso, pero no ser consciente de ello. Sí. Y ella se dio cuenta de ello, hizo una especie de contrarrestación a la situación que le funcionó. Le funcionó muy bien, además. Bueno, también que la volveremos a ver en el cine, con películas tan icónicas como La tentación vive arriba, ya en el 55. Sí, sí, seguirá haciendo cine, pero en este caso se va a ir a Nueva York, va a seguir desde allí con sus proyectos, va a seguir estudiando interpretación en Nueva York también. También Sí. se hizo una etapa en la que ya, bueno, pues se divorcia de Joe DiMaggio, que va a ser el hombre al que más querría nunca. El único del que verdaderamente se enamoró, bueno, se cree que ese es su gran amor. Se divorciará, pasará una etapa bastante depresiva, con entradas y salidas en clínicas de descanso, por así llamar, la manera de manera eufemística, sí. De decir clínica de, yo qué sé, desintoxicación o psiquiátrica. Sí. Y va a comenzar una etapa de toxicomanía que no va a poder, de la que no va a poder deshacerse nunca. Sí, ese tipo de problemas que mencionas ya ocurrirán en el 56, que sucede pues una situación un poco extraña de que no de que empezará con trastornos emocionales, problemas anímicos, problemas con el alcohol, con pastillas. Es decir, son problemas que no sé si es un poco el precio a pagar por la fama o que realmente tenía problemas serios. Es decir, siempre habrá este problema. Pero claro, como esto se dará en el mundo del espectáculo a posteriori, como que viene en el pack. O por lo menos esta es la imagen que nosotros tenemos, de que viene en ese pack, que la fama tiene un precio. Claro, el problema es que es verdad que en el caso de Marilyn, pues su madre ya tenía antecedentes genéticos, su abuela igual, estuvo también en un psiquiátrico siempre, su madre lo mismo. Bueno, ya parece que tiene un bagaje genético de tema de depresiones y de... Bueno, a su madre de hecho la llegaron a diagnosticar esquizofrenia, si no me equivoco. Sí, en plan, o a su abuela, no me acuerdo, o a las no, dos. la madre. Sí, sí. Y yo creo que esto ya venía de por sí, ya hubo intentos de suicidio antes de ser famosa, bastantes. O sea, yo diría que Marilyn Monroe al final de su vida pues habría intentado suicidarse como 5 o 6 veces. De manera más seria, otras veces también había intentado quedarse inconsciente como poco, en plan, pero no sabía suicidarse bien o algo, en plan, la mujer no podía. Pero sí, ya tenía problemas anteriores relacionados sobre todo yo creo que con la depresión, con la Sí. falta de autoestima, cosas así que ya tenía. Lo que pasa que es cierto que en el mundo del espectáculo yo creo que se van a potenciar todas estas cosas, es una imagen pública, tiene, bueno, pues al final el espíritu inconformista de las personas que tienen mucho dinero, ¿no? Les llevan a cometer excesos de una forma o de otra. Uh-huh. Y bueno, a lo mejor aquí sí que se hace un problema más, no tanto relacionado con solamente los problemas mentales que pueda tener, sino con ya tener problemas de adicción. Sí. A diversas sustancias. De hecho, este tipo de problemas, evidentemente, no quedan al margen de su vida pública. Es decir, esto no es algo que solamente suceda en el ámbito privado de su hogar. Esto es algo que se exterioriza a la hora de los rodajes. Es muy conocida la anécdota con la película icónica de Con falda hacia lo loco, de que no se presentaba en su momento a los rodajes, tardaba tropecientas horas, no se aprendía bien los guiones, es decir, como que estaba en otra cosa a la hora de dedicarse a lo que se tenía que dedicar. Es decir, una situación claramente bastante mala, es decir, con problemas de salud. De hecho, A pesar de esto, es verdad que se convertirá esa película en una de las más taquilleras del año, pero es verdad que es importante destacar que Marilyn no se lo puso fácil.
Sí, es verdad. Billy Wilder, de hecho, en sus memorias sería el que dejaría constancia de todo esto, ¿no? Pues el carácter imprevisible de Marilyn, de sus cambios anímicos, de sus problemas en el rodaje con actores, vamos, que es que tenía desquiciado a todo el mundo la mujer, al parecer. Y es cierto que también a nivel interpretativo será su mejor obra, junto con Bus Stop y alguna de otras obras más. Aquí en Bus Stop estamos hablando ya de una etapa en la que conoce a Arthur Miller, que esto también es relevante, yo creo, sobre todo para el tema de la muerte luego, porque Arthur Miller era, pues bueno, un elitista intelectual judío, además un dramaturgo toda su vida y además posicionado directamente en la izquierda, es decir, ideológicamente de forma pública, todo el mundo sabía que Arthur Miller era de izquierdas y pues muy declarado además. Su relación con él va a ser efímera como todas las que tuvo Marilyn, pero será en la etapa en la que mayores éxitos a nivel cinematográfico coseche, no solo porque las películas fueron taquilleras, sino porque sus interpretaciones fueron las mejores. Sí, esto es verdad. De hecho, ganará un Globo de Oro en el 1960. Sí, de hecho, cuando está con Arthur Miller, de hecho se casa por tercera vez, se convierte al judaísmo, porque él era judío. Claro, sí, sí. Es decir, se hicieron dos ritos, un rito civil y otro judío. Ella era católica no practicante, es decir, pero digamos que hizo un poco de tripas corazón y se convirtió al judaísmo, para darle un poco al gusto. Pero vamos, volverá a tener problemas con él, es decir, esto es como el lío de nunca acabar al final, o sea, la historia de nunca acabar. Y bueno, ya en los años 60 pues se da lo que sean sus últimas películas. Como tal, también con la Fox, por ejemplo, películas como El Multimillonario o Vidas Rebeldes. Vidas Rebeldes. Y claro, para lo que es Marilyn como tal es un periodo muy delicado de salud para ella. Sí. Es una situación... Sí. Problemas con el rodaje, es decir, este tipo de cosas que hemos mencionado antes. Que, joder, que prácticamente para concentrarse tenía que tomar pastillas. Sí, falta de autoestima bestial, inseguridad, pedía repetir la toma 1000 veces, la presión de la propia industria del cine también supongo que la estaba agobiando, su comportamiento cada vez era más problemático en todas las situaciones de su vida y en todos los ámbitos. Los estudios cinematográficos cada vez con más problemas para contratarla, cada vez más reacios, problemas emocionales que la desbordaban, episodios graves de toxicomanía, ahora también, pero de manera muy grave, depresión, mezcla de barbitúricos y alcohol diaria, en plan... Sí, de hecho la echarán del último rodaje, o sea, ya dirán que directamente la echaban. O sea, alguien como Marilyn Monroe, que jamás nadie se hubiera permitido el lujo de echarla, pues fue despedida. Sí, no, desde luego. Es cierto que ya estos últimos años son bastante malos, porque en el año 61 se divorcia de Miller e ingresa en una clínica psiquiátrica, quizás con el fin de a ver si esta situación se acaba y es capaz de poner un poco de orden en su vida. Veremos que esto no será posible. Será luego... John quien vaya, su ex marido, será quien vaya por ella a la clínica psiquiátrica y la sacó de ahí a los 4 días, pero es que ella firmó para quedarse un mes. Di Mayo, ¿no? Fue Di Mayo el que fue a por ella y la sacó de allí. Pero bueno, sí, esa etapa también volverá otra vez a Los Ángeles, volverá de Nueva York a Los Ángeles otra vez, pero estábamos ya en el peor momento de su vida, desde luego. Sí, desde luego. Y bueno, aquí entramos en 1962, hace lo que será su última publicación en el cine, que será con la película Something's Got to Give. Y de hecho aquí el problema es que aparecía desnuda en una piscina y aquí se desata la polémica, entre otras, pero bueno, se desata. Esta de la que echan. Sí, es en esta concretamente, sí. Luego, pues a esto le añadimos la famosa imagen que tenemos todos en la cabeza de el Felicidades, señor presidente, el Happy Birthday, Mr. President, que le canta a JFK, a John Fitzgerald Kennedy. Es decir, esa imagen icónica que tenemos todos de, claro, que le felicita el cumpleaños.
Y aquí empieza una situación que no se tiene muy claro qué Aquí ocurre. viene el quilombo. Aquí se viene el buen quilombo ya. Es decir, aquí empiezan las especulaciones. Sí, ¿Era la amante de Kennedy? Yo pienso que sí. y de su hermano. Y de su hermano. Es De que, los claro. dos. Es que es una cosa muy, muy turbia lo que tienen ahí estos dos. A ver, es lo que hablábamos, es un icono sexual, un icono yo diría que inmortal, Sí. dentro de lo que es el mundo del cine. Ella no lo sabía todavía, ella no lo sabía, pero es así. Y claro, aquí empezará pues el problema. O sea, es decir, antes de todo esto es verdad que pues hará una última sesión de fotos para la revista Vogue, habrá... Saldrá en otras portadas, llegando a decir incluso que lo que hace es para fastidiar a Elizabeth Taylor. Recordemos que en 1962 se estrena la película de Cleopatra. ¿Verdad? Película bastante icónica también, importante. Pero claro, este es el año donde empieza la polémica, donde está el follón. 5 de agosto de 1962. Se muere. 4:55 de la mañana. Marilyn Monroe se certifica su muerte. Vale, aquí empezamos en terreno de especulación pura y dura. Esto no es historia, esto es especulación. A ver, algún dato, algún hecho anterior clave, por ejemplo, sí conoció a los Kennedy 3 meses antes de su muerte. Sí. Esto hay que tener en cuenta, por si acaso, bueno, pues luego queremos enrollarnos. 3 meses antes de su muerte, solo se conocían de 3 meses y parecía que había sido la amante de JFK y de su hermano Bobby Kennedy. Los dos. Sí, lo que se supo tampoco por la autopsia. Unos años después. Sí. Digamos que aquí la autopsia vendría a revelar que la muerte fue por sobredosis de barbitúricos. Es un poco lo que dicen. Y que sería más o menos a esa hora de la madrugada cuando ocurrió. Vale, ¿por qué la versión oficial no tendría por dónde sostenerse para según qué cosas? Primero principal, para ingerir pastillas, para lo que sería, digamos, esta idea, tendría que haber algún vaso de agua, digamos allí, para poder ingerirlo con facilidad. Se dice que no se encontró ninguno cerca que podría ella haber utilizado en aquel momento para aquello. Y es en decir, el estómago esto ya revela... Se encontraron tantos medicamentos como para poder haberla matado. Sí, esa es otra, pero claro, ya tenemos dos cosas que ya no cuadran con la versión oficial, o por lo menos que tienen difícil explicación. Eso por un lado. Luego, la idea de que mencionábamos con JFK o con Robert Kennedy, es decir, los hermanos Kennedy, que ambos tuvieron un romance con Marilyn, pero que por alguna circunstancia deciden cargársela. Sí, además había otras cosas también que no cuadraban nada. Por ejemplo, pues se habla de, pues por hablar un poco, los testimonios, ¿no?, de las personas que estuvieron, cómo se reconstruye este último día de Marilyn. No solo la muerte es rara o no tiene sentido, sino que es que el último día de Marilyn Monroe nadie sabe exactamente cómo ocurrió porque cada persona dice una cosa. Es decir, o sea, parece que, bueno, estaba muy deprimida, tuvo una sesión con su psiquiatra, que era Ralph Grison, y bueno, pues con Ralph Grison hacía sesiones a veces de hasta 5 horas y media. En plan, podía estar todo el día en una sesión con él, estaba muy mal anímicamente y él le pidió a una de las trabajadoras de su casa, que trabajaban con ella, una ama de llaves, demás, le pidió que se quedase allí con ella a pasar la noche, porque la veía muy desanimada. Y para que la tuviese controlada, que comiese algo, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, pues cuando Marilyn se quedó sola, al final con la trabajadora de su casa, se encerró en su habitación y al parecer hizo algunas llamadas telefónicas, tal, bebió champán, bueno, como cosas que hacía siempre.
Nada raro, él con la luz encendida, no sé qué, comió algo y tal. Bueno, sin más, pero que estaba muy deprimida. Entonces también el psiquiatra la llamó por la noche para ver qué tal estaba. Y ella dijo que estaba más feliz porque había hablado con Joe DiMaggio anteriormente. Bueno, esta sería como un testimonio que da el psiquiatra de Marilyn Monroe. Después, el ama de llaves, por así decirlo, la persona que trabajaba en su casa y que se había quedado, pues ella veía que estaba la luz encendida de la habitación, no la quería molestar y intuía que estaba despierta. Luego se levantó como a las 3 o 4 de la mañana a por agua y vio que su luz seguía encendida. Entonces ahí ya sí que entró y dijo, ¿por qué sigue esta mujer despierta? Y entonces ya es cuando la encontró con el rigor mortis, en plan, más cosas que llamó a la policía y al parecer todas las sábanas y todo eso a lavar. ¿Qué sentido tiene que limpies la habitación entera? ¿Es una escena de un crimen o es una escena de la muerte de alguien? O sea, claro, no tiene mucho sentido que tú cojas y metas las sábanas, ordenes la habitación antes de que venga la policía porque se lo tienen que encontrar tal cual estaba, ¿no? Claro. Eso es lo evidente. Pues nada, todo así. También apareció, la coña es que el ama de llaves la vio tirada, boca abajo, con el teléfono en la mano, desnuda y tapada. Y al parecer, según el oficial de policía que fue para allá, la muerte tendría que haber sucedido boca arriba. Y luego la movieron. Entonces, bueno, pues como que hay un montón de líos. En plan, yo no sé, claro, ni yo ni nadie. Esto es lo que, pues la información que hemos podido encontrar, que vamos aquí mencionando y que, bueno, este tema que yo ya le había investigado más veces por morbosa o por lo que sea, ¿sabes? Al final, ¿sabes? Estos detallitos de que había también muchas cosas que no cuadraban dentro de los testimonios de las personas que habían visto las últimas horas a Marilyn Monroe, ¿no? Y ahora sí, ¿qué pasó? Claro, sí, hay elementos que no cuadran con la versión oficial. Aparte de que, claro, el hecho de que bien fuera John Kennedy o Robert, ¿por qué se sustenta esta teoría? Aparte de porque conocen a Marilyn 3 meses antes de su muerte, que tuvo pues un romance apasionado con ellos. Claro, aquí la teoría hay dos posibilidades. Las dos son bastante factibles. La primera de ellas es que se tenía la certeza de que Robert era un bocazas y que podría haber contado secretos de Estado a Marilyn. Y que esta a su vez se lo podría llegar a decir a otro. Este es uno de los problemas, porque claro, si tú le cuentas cuestiones de Estado a una persona ajena al gobierno de los Estados Unidos, claro, estás poniendo en peligro la seguridad nacional. Claro, y que a lo mejor ahí el hermano tuvo que interceder cargándosela. ¿Por qué este miedo? Yo creo que este miedo es debido a que ella se lo podría contar a algún actor que pudiera ser de ideología comunista. Esto es poco probable, ya que había habido una escabechina en los 50 de este tipo de gente. Pero sí es verdad que ella podría utilizar esa información en contra de la familia Kennedy. De hecho, se cree que, claro, que fue una amenaza de Marilyn en la que hizo que también al final se la pudieran cargar, ¿no? Que también por el tema de pues, la imagen pública de JFK, que estaba pues con su mujer y luego tenía un amante que era la misma amante que su marido. O sea, sí. Perdón, que su hermano. Entonces, sí. Claro, este tipo de cuestiones que a esta sociedad americana tan pureta y tal no le iban a gustar un pelo, pues también podían suponer que esa relación se hubiera vuelto en su contra. No, y no solamente eso, tú piensas que la propia familia Kennedy siempre había puesto de relieve el planteamiento de que ellos eran, vamos, que habían alcanzado el poder. Sobre todo JFK siempre dijo que él era el primer presidente católico que había llegado a la presidencia del gobierno de allí, de los Estados Unidos. Recordemos que el catolicismo allí es una religión minoritaria, propia de descendientes, por lo general, de irlandeses, como es el caso de los Kennedy, que son de procedencia irlandesa, o de italianos o polacos, entre otros. Hoy día a lo mejor eso da más igual, pero en su momento tenía una connotación que podía ser importante o no. Es decir, por lo general era lo lógico pertenecer a una religión protestante.
Claro. Que se hiciera con el poder. ¿Qué pasa? Ellos tenían, claro, la imagen de familia enorme. De hecho, Robert Kennedy creo que tenía un porrón de hijos, si no recuerdo mal. Es decir, ellos tenían que dar la imagen de familia católica perfecta. Y claro, esto rompía mucho aquellos esquemas. Totalmente. Claro, si esto se hacía público, es un escándalo, porque a lo mejor en España no estamos tan acostumbrados a lo que se conoce como líos de faldas. Pero la sociedad norteamericana no lleva bien este tipo de cosas. No, este amarillismo y este nacionalismo que puede surgir ante la muerte de Marilyn, pues al final es un tema de interés nacional allí, o sea, con todos estos, porque como lo que hemos dicho antes, ¿no? De que cualquier cosa ellos hacen un show, es cierto, también de la vida privada de sus presidentes, está claro, o sea... Sí. Entonces al final esto va, bueno, aquí pues se curiosea y tal, pero no es como allí, que allí pues cualquier cosa es pública y cualquier cosa se sabe y pues de una manera mucho más ensouecida, por así decirlo. Así. Tampoco hemos tenido muchos escándalos de ese tipo que yo recuerde y tal, o sea, no ha habido tampoco ese tipo de cosas. Y si ha habido algún escarceo no nos hemos enterado, desde luego. Sí, sí, o sea, y no tenemos esa costumbre de involucrar la vida personal y la vida profesional de manera pública de todo el mundo. O sea, como que aquí es diferente, ¿no? Pero en Estados Unidos sí que es verdad que pues todos los aspectos de tu vida, si eres un personaje público, se van a conocer, tanto los personales como los profesionales o como cualquier tipo de escándalo en el que te veas involucrado. O eso es lo que va a intentar hacer allí el trabajo de los periodistas y tal. O sea, que al final, bueno, pues sí, podía jugar mucho en su contra, mucho en su contra de la familia Kennedy. Además, pues Marilyn Monroe podía pasar por suicidada, por así decir, en plan... Sí, perfectamente. Ya había habido muchos intentos de intentar acabar con su vida, en plan ella misma. Y también era una persona que pues todo el mundo sabía que era depresiva y que tenía pues una estabilidad emocional que podría haberla llevado a suicidarse. Entonces era una excusa perfecta. Esto es muy loco, pero lo leí en la Wikipedia y ponía que en 2015, yo no sé si esto que será verdad o que no, pero me pareció una locura. Y es que un hombre de la CIA en 2015 dijo que es que Marilyn Monroe fue asesinada por los Kennedy, claro, en plan, por orden de los Kennedy, junto a otras personas, por el riesgo, pues eso, de propagar ideas comunistas y de relacionarse con ese tipo de personas, y que había estado liada con Fidel Castro también. ¿Qué? ¡Ostras! Eso... Lo he leído en Wikipedia, no sé si será cierto. Yo no conocía esa anécdota. Tenía que decirlo, ya que se había acostado con Fidel Castro también, además de con los Kennedy. Ostras, yo no conocía eso. Sí. Súper loco. Y este tío lo confesó con 78 años. Dijo que no solo ella, sino que 37 personas o así habían sido asesinadas en el mundo pues, del artisteo, del periodismo y de demás, de los Kennedy, y que Marilyn Monroe había sido una de ellas, sobre todo por la gente con la que ella se relacionaba. Más que nada, no por el peligro que ella misma supusiera, sino por, pues eso, como tú dices, contar planes o secretos y cosas a otras personas y tal. No sé qué tendrá eso de real o no. Es que es una movida muy... O sea, no digo que sea imposible, ¿vale? Porque imposible no es, pero claro, estábamos hablando, claro, Cuba ya era un país comunista por aquel entonces. De hecho, el problema de los misiles de Cuba tendrá su importancia este mismo año. Y claro, si hay cierta información que le pudiera venir bien al país caribeño, hostia, claro, es que es un tema complicado. Claro, es que con lo que sea, ¿eh? O sea, es que hasta unos zapatos eran información en ese momento, ¿no? ¿Qué zapatos llevas tan raros? Al final, una forma de vida totalmente diferente, claro. Sí. Hombre, que se sepa, Marilyn Monroe no era comunista, al menos lo que nos ha llegado de ella, ideológicamente no tenía una ideología definida. No se pronunció nunca, en plan, estaba más preocupada por sus problemas personales que por su activismo a nivel político, yo creo que... No tenía ideas políticas así. Bueno, la gente en general por aquel entonces tampoco es que tuviera mucho, dentro del mundo del cine estoy hablando, no era algo tan habitual como hoy día que, por ejemplo, si sabemos que Clint Eastwood es libertario o que Matt Damon es republicano o está, ¿cómo se llama? Joder,
que no me sale el nombre. Bueno, muchas celebridades que son también demócratas, es decir, digamos que esto lo sabemos de alguna manera y no influye tanto a la hora de ver sus pelis. Sabemos su porque lo han dicho en declaraciones, pero a la gente en Estados Unidos le suele dar igual porque le importa más el hecho de que actúe mejor o peor que su ideología. Sí, ahora da igual un poco, porque la gente participa en campañas políticas, sobre todo si son famosos mejor, igual que aquí en España, en plan, bueno, aquí la tendencia igual es un poco distinta, la mayoría sí que son más tirando a la izquierda, pero bueno, al fin y al cabo... No, ahí hay un poco de todo. Aquí el problema es que si tú te alías con cierto partido político, estás tachado, para bien o para mal. Sí, es verdad. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos no sucede. Un poco por dónde van los tiros, pero nada más. Sí, bueno, no sé, no se sabe, en plan, es una muerte muy de las más extrañas, además, que se hayan hecho públicas. Yo no sé qué pensar a nivel personal, la verdad es que no tengo ni idea. Yo qué sé. No, yo tampoco. Es cierto que la idea de... Quisiera, o sea, espero que por lo menos si se murió, que ella hubiese querido morir. Es decir, prefiero que para mí, bajo mi punto de vista, mejor que se hubiese suicidado, porque es una decisión personal, a no que alguien la haya asesinado, claro. Ya, sí. Puestos a elegir, sí, está claro. Pero yo qué sé, ¿sabes? Sí, yo también espero lo mismo, o sea, realmente, o sea, no sé si algún día llegaremos a saberlo, no sé si habrá a lo mejor documentos desclasificados que a lo mejor algún día se filtren y digan, oye, esto pasó y demás, como, yo qué sé, miles de cosas de las cuales nos hemos enterado. A ver, según el jefe de la CIA, pues... Yo qué sé, lo que pasa que, claro, estos fueron unas declaraciones que se hicieron en 2015 y tal, y bueno, yo me informaré más sobre ellas por si acaso para ver qué tipo de, no sé, de conclusiones puedo sacar, pero vaya, que ni idea, la verdad. No veo raro que fuera un asesinato, la verdad. No, yo tampoco. Y tampoco veo raro que fuera un suicidio. Por lo tanto, o incluso una muerte accidental, que también podría haber pasado. O sea, directamente, una muerte accidental de sobredosis y punto, ¿sabes? Sin necesidad de que se hubiera querido suicidar. Sí, claro, aquí está un poco la cosa que la versión oficial no termina de concordar del todo, pero teniendo en cuenta cómo era Marilyn en vida, tampoco es descartable. Es que ese es el problema. Pues... Pero bueno. Sí. Y yo creo que con esto hemos finiquitado. ¿Alguna conclusión final? Bueno, yo lo último que querría es hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera muerto? ¿Cómo crees que hubiera... Si no hubiera muerto en ese momento? ¿Crees que hubiera sido después inminente también su muerte al final? ¿O crees que hubiera seguido viviendo? ¿Y de qué manera? No lo sé. A ver, yo creo, si no hubiera muerto de esta manera, es verdad que ya empezaba a tener muchos problemas en los rodajes. Y tal, que a lo mejor otros no hubieran tenido tanta paciencia con ella y a lo mejor la hubieran largado, pero a lo mejor otras productoras se la podrían haber rifado. Es decir, yo creo que hubiera estado, un poco como hipótesis, danzando de un sitio a otro, simplemente por la fama que tiene, pero que a lo mejor no hubiera durado mucho tiempo en cada sitio. Sí, yo creo que su popularidad bajaría. Con el tiempo, seguramente. No el mito que hoy es, a lo mejor. En cierto modo, a lo mejor, pero a lo mejor no tanto, ¿no? En plan, la muerte... Sí, a ver, podría ser... Un poco por poner ejemplos de actrices de la época, como podría ser Elizabeth Taylor o Audrey Hepburn, que hoy día no sé, es conocido, pero es verdad que cuando tú hablas de una persona icónica de los 50, no se te viene a la cabeza estos dos nombres. Primero, se te viene Marilyn Monroe. Y yo creo que el hecho de haber muerto joven, 36 años, de hecho, como que tiene algo, es como algo turbio, ¿vale? Pero tiene algo. Se mitifica al final, es como pues Janis Joplin o Kurt Cobain o yo qué sé, o Amy Winehouse, en plan... al final también parece que es un momento que no, es un momento en el que no te tiene que llegar, ¿no? En la muerte. Entonces, al final, siempre al margen de la pena y de todo esto que da, que es una persona joven que se está muriendo o que se ha muerto, sino también eso ayuda a crear luego pues esa mitificación, ¿no? Al final. Sí.
No, al final esa mitificación pues ha sido importante para que hoy día la consideremos como un icono inmortal del cine, realmente. Pero también es verdad que tiene un legado de cine que lo demuestra. Es decir, que no es por haber muerto en unas circunstancias complejas, que es verdad que ayuda, no lo voy a negar, pero evidentemente el hecho de haber hecho películas que hoy día son recordadas, ya sea como extra o como actriz principal o secundaria, pero es verdad que ¿qué hubiera pasado si quizás hubiera sobrevivido? Pues a lo mejor la recordaríamos más como a Audrey Hepburn o a Elizabeth Taylor. Su popularidad hubiera sido un poquito menor, pero está claro que si la tiene solamente es por su trabajo personal también, no solamente por su muerte, no solamente tampoco por el cine, sino porque es icónica portada de millones de revistas, es probablemente la mujer a la que mejor le ha sentado ser fotografiada, es decir, no sé, como una musa en el mundo de la fotografía también. Sí. Y bueno, y un icono de moda, y un icono de tendencias, y de trapos que llevan encima, y de estilo, y de maquillaje, y de al final, de todo lo que pudo hacer en su momento lo hizo. Y a una persona también, un icono inconformista, y bueno, también siempre vamos a recordar estos escarpeos con la salud mental que ha tenido, bastante grave, y todas las movidas a nivel emocional con sus relaciones amorosas. Pero bueno, al final lo que queda, yo creo que para mí es un buen recuerdo de una persona que marca un antes y un después en la cultura de Estados Unidos y en la historia del cine y de la fotografía, así que para mí digna de ser recordada. Mucho. Sí, coincido contigo plenamente. Así que nada, por nuestra parte hemos terminado. Así que dejaos un buen like si os ha gustado, compartir con todo el mundo que conozcáis y nos vemos. Eso es. Así que... Ah, bueno, y suscribiros si no estáis suscritos. O sea, ¿qué hacéis que no suscribís? Que es gratis. Dale caña. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Así que un saludo y nos vemos. Chao.